Ahora vamos a escuchar la exposición La geodesia volcánica en la vulcanología chilena. La preparará Cristian Mardones, geodesta volcánico de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, ingeniero geomensor y del Servicio Nacional de Geología y Minería. Cristian, muchas gracias. Te dejamos la pantalla. Vamos a comenzar entonces. Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación a poder realizar esta presentación en este congreso, ¿verdad? Así que, bueno, para ir un poco más rápido, porque es larga la presentación y acomodarme al tiempo, vamos a comenzar. Y esta charla se denomina la geodesia en la volcanología chilena, ¿ya? Para mostrar en sí lo que nosotros hacemos. Considera tus 20 minutos, por favor, Cristian, como corresponde. Son las 10:28, terminamos 10:48. Perfecto, sí, no hay problema. Entonces, vamos a mostrar lo que nosotros en el observatorio, como grupo de geodesia y geofísica, realizamos para el monitoreo volcánico en Chile. Ya, vamos a mostrar una introducción, ¿cierto? Después vamos a hablar un poco de geofísica y volcanismo, vamos a pasar al monitoreo volcánico y después nos vamos a abocar finalmente en la geodesia volcánica y una pequeña despedida. A modo de introducción, quisimos ver un poco del estudio de VIX y por qué es tan importante la deformación dentro de la volcanología. Y este estudio revela que dentro de 54 volcanes que presentaron en algún momento una deformación, el 46% presentó finalmente un episodio eruptivo y el 54% no presentó erupción. O sea, estamos hablando de casi el 50% de volcanes que sí se deformaron en algún momento. Posteriormente realizaron algún tipo de erupción o tuvieron un proceso eruptivo, ¿ya? Pero en cambio, de 144 volcanes que no presentaron alguna deformación, el 6% presentó un episodio eruptivo posterior, pero el 94% no registró algún tipo de erupción. Por lo tanto, estamos hablando de que la deformación es un parámetro muy válido para poder registrar cuál es el estado de algún volcán y cómo, si en algún momento tiene alguna deformación, podría llegar a presentar alguna erupción en un futuro, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar un poco rápido lo que es la geofísica y volcanismo, porque nosotros sabemos que estamos sobre las placas tectónicas, ¿verdad? Que nuestra Tierra es dinámica, por lo tanto, estas placas tectónicas se van moviendo, tenemos esta simulación del movimiento de placas tectónicas que nos muestran cómo es tan dinámica la Tierra que vamos generando movimientos. Y estos movimientos de la corteza terrestre, de la parte superior donde estamos nosotros situados, ¿cierto? Se mueven, pero ¿por qué se mueven? Debido a que tenemos un núcleo interno, ¿cierto? Y un núcleo externo que está a muy alta temperatura, lo cual interactúa con el manto, que en este caso es una superficie líquida, y esto genera un ascenso y descenso de partículas, de moléculas más calientes y más frías, ¿cierto? Generando corrientes de convección, que es lo mismo que si nosotros hirviésemos agua en algún momento, se generan el ascenso de las partículas más calientes y el descenso de las partículas más frías. Por lo tanto, esta dinámica de la corriente de convección van a comenzar a generar movimientos sobre la superficie de la Tierra y que se van a transformar definitivamente en límites de las placas tectónicas, ¿ya? En las cuales cuando hay dos placas tectónicas que se chocan, tenemos límites convergentes, cuando se separan tenemos límites divergentes y cuando se rozan entre ellas vamos a observar límites transformantes. ¿Y qué genera esto? Que nosotros en Chile seamos la parte inicial de todo el cinturón de fuego del Pacífico y posteriormente a eso, que es lo que nosotros podríamos observar, es que vamos a tener una gran cantidad de terremotos y también volcanismo dentro de nuestro país. Ahora, estamos hablando de volcanes y es una pregunta muy frecuente que nosotros hacemos finalmente, ¿qué es un volcán? ¿Ya? Y un volcán no es más que una estructura geológica, ¿cierto?, que va a conectar el interior de la Tierra con la parte superficial y por donde van a salir algunos productos que son peligrosos para la comunidad. Entonces, ¿cómo se generan los volcanes en Chile? Como vimos anteriormente, tenemos algunas formas de generación de límites de placas tectónicas,
pero en Chile, básicamente el proceso de subducción de la placa, en el cual la placa de Nazca, ¿cierto?, se está metiendo bajo la placa continental, nos genera el volcanismo en nuestro país. Entonces, la subducción de placa es el proceso que nos va a permitir la generación del magma en el interior de la Tierra y que éste va ascendiendo hasta llegar a superficie y es lo que nos va a generar básicamente la actividad volcánica a lo largo de todo nuestro país. Ahora, ¿qué es el magma? Recién hablamos de magma, ¿cierto? Es una mezcla finalmente de roca, cristales en suspensión y gases que se generan al interior de la Tierra. Cuando está contenida al interior de la Tierra es magma, pero al salir a la superficie cambia su nombre a lava. Entonces, al interior de la Tierra tenemos el magma, el cual asciende y cuando llega aquí a la superficie va a cambiar el nombre a lava. Entonces, la lava y el magma es lo mismo, pero lo define si está adentro o dentro de la Tierra o en la superficie ya saliendo desde un volcán. Entonces, también nos preguntamos cuántos volcanes se monitorean en Chile, y en Chile básicamente monitoreamos 45 de los volcanes más activos del país, ¿ya? De cualquier manera como lo podamos monitorear, y de estos 16 están monitoreados geodésicamente, ¿ya? Acá tenemos un mapa en el cual nos muestra a lo largo de todo Chile cuántos son los volcanes que nosotros tenemos monitoreados. Imagínense que estamos hablando de que aquí tenemos 45, que son los que monitoreamos. Imagínense los 90 ploteados en este plano o en este mapa, ¿cierto? Tenemos muchísimo volcanismo en Chile. Ahora, estamos hablando de que monitoreamos 45 de los 90 volcanes más activos del país, y entonces, ¿qué es lo que básicamente es un volcán activo? Y es una consideración geológica que nos dice que un volcán se va a considerar activo cuando ha tenido una erupción significativa, ¿cierto?, durante los últimos 10.000 años. Por lo tanto, el periodo que tenemos de tiempo, ¿cierto?, es muy largo. Por lo tanto, en Chile hay muchísimos volcanes que son activos y de hecho hay muchos volcanes. Tenemos cerca de 2.000 volcanes en toda la cordillera de los Andes. Ahora, el monitoreo volcánico, ¿cómo se realiza? Nosotros tenemos un volcán y tenemos distintas técnicas. Tenemos la deformación, que es lo importante que nos vamos a meter directo en un ratito más, ¿cierto? Se puede monitorear de forma sismológica, hay geoquímica también, cumple un rol importante, la geología también es un parámetro muy directo que podemos realizar monitoreo. Hacemos muestreos directos, observaciones por cámara y sobrevuelo, imágenes satelitales también, que nos ayudan a ver cuáles son los cambios superficiales de los volcanes, y también tenemos infrasonidos con micrófonos que están ayudándonos a entender el comportamiento de estos sistemas volcánicos. Acá tenemos una estación multiparamétrica de monitoreo. Acá tenemos nuestros famosos GNSS, ¿cierto? Nuestro sistema GNSS. En estas cajas se guardan los sensores, los bancos de baterías y los paneles solares que alimentan todos estos equipos y que son transmitidos al observatorio a través de telemetría y también de forma satelital. Entonces, estas estaciones están instaladas sobre los volcanes y nos permiten conocer los estados reales de nuestros sistemas volcánicos. Ahora vamos a entrar directo a lo que es la geodesia volcánica, ¿cierto? ¿Y qué es la geodesia volcánica? Básicamente es la geodesia que nos va a permitir conocer lo que ocurre o las deformaciones que puedan tener los sistemas volcánicos antes, durante y o después de un proceso eruptivo, ¿ya? ¿Y cómo lo generamos? Que tenemos la geodesia, ¿cierto?, que es nuestra técnica principal, y tenemos dos tipos de monitoreo, un monitoreo activo y un monitoreo pasivo. Un monitoreo activo que es permanente y campañas también de muestreos que podemos realizar en distintas épocas o cuando necesitamos complementar el monitoreo activo. El monitoreo activo, a su vez, tiene la técnica de GNSS, inclinometría electrónica e INSAT para poder ir determinando en tiempo cuasi real lo que está sucediendo en los sistemas volcánicos, y también se complementan con las campañas también GNSS de medición de distancias electrónicas, nivelaciones tanto
geométricas como geodésicas, y la fotogrametría también, que nos aporta muchísimo dentro del monitoreo volcánico. Entonces, si nosotros miramos todo esto y haciendo alusión al congreso en el cual estamos insertos, ¿cierto? Acá ya tenemos todo lo que un geodesta, un geomensor, un topógrafo podría estar realizando dentro del monitoreo volcánico. Aquí voy a mostrar un video de cuál es más o menos lo que tratamos de buscar dentro de una deformación de un volcán. One of the things moving magma tends to do is it tends to Los deform the inclinómetros surface of the electrónicos, Earth. It tends to cause the surface to bulge upward or to spread nos apart. van a One of the instruments we use to measure deformation is a tiltmeter. A tiltmeter measures very subtle changes in the surface of the Earth. As magma accumulates beneath the station or moves upward, for example. Another instrument we use is the Global Positioning System, or GPS. So we put several of them out on the volcano. We record signals from satellites orbiting above the Earth, and we look for movement of one of the stations with respect to the other. As the ground deforms, the volcano changes its shape, those stations move, and that tells us something about what's going on beneath the surface. Eso es básicamente lo que nosotros tratamos de interpretar con los datos que nos llegan de las diferentes estaciones que tenemos en los volcanes. Ahora vamos a mostrar una red, la red de uno de los volcanes que tenemos en un proceso eruptivo hace aproximadamente 5 años, que es el complejo Nevado de Chillán, y la red GNSS, que está dispuesta por 5 estaciones que están sobre el edificio volcánico y una estación de referencia para poder realizar nuestro procesamiento absoluto de los datos sobre el sistema volcánico. ¿Y qué podemos esperar nosotros de estas redes, o de la red GNSS? Es que podemos esperar cambios en las distancias horizontales o en las líneas bases de 2 estaciones que están sobre el volcán, desplazamientos horizontales individuales de cada estación para saber hacia dónde se está moviendo cada una de estas estaciones, y cambios en el desnivel o en el desplazamiento vertical de las estaciones que tenemos sobre los sistemas volcánicos. Acá tenemos una imagen, un gráfico, que nos va mostrando las variaciones que estamos observando sobre el edificio volcánico en estas líneas base que tenemos dispuestas en la parte superior derecha, ¿cierto? Y con flechas rojas estamos marcando todos los procesos que nosotros hemos visto. Tenemos procesos de inflación, deflación, inflación y deflación nuevamente, que nos va indicando claramente qué es lo que está sucediendo sobre un edificio volcánico cuando tenemos una inflación. Esto quiere decir que tenemos un delta de presión positivo dentro de los sistemas que nos está generando una sobrepresión y hay algún material adentro que quiere salir a superficie, y cuando al contrario, cuando tenemos una deflación, hemos observado que es cuando empiezan a emitirse lavas en superficie, y acá tenemos una aceleración de la deformación o del acortamiento de las líneas, que también estarían enmarcados dentro de una salida mayor de material a superficie en este complejo volcánico. Ahora tenemos las componentes verticales también, y vemos que tiene un comportamiento bastante similar, ¿ya? Entonces tenemos inflación, tenemos deflación, tenemos inflación de nuevo y tenemos una pequeña deflación, y esto nos va indicando la sobrepresión y descompresión de todo el sistema volcánico, y esto es netamente a partir de los datos geodésicos, a partir de la red GNSS, ¿verdad? Posteriormente, ¿para qué nos sirve esto? Para nosotros ir viendo, observando y generando estos mapas de vectores de cómo se van moviendo de forma horizontal y también de manera vertical, que es las flechas rojas que están indicando, y cómo pueden acelerarse estos procesos a medida que hay magmas que están subiendo o fuentes de deformación que nos están generando una sobrepresión al interior del conducto. Para entender un poquito más esta parte de las fuentes de deformación, es que cuando nosotros tenemos una fuente de deformación profunda, nosotros tenemos un mayor desarrollo o una mayor velocidad en las componentes verticales de las estaciones, y no tan grande un desarrollo en las componentes horizontales de nuestras estaciones GNSS. Ahora, cuando tenemos una fuente de deformación menos profunda, se empiezan a bajar la aceleración de las tasas verticales,
y empiezan a aumentar nuestras componentes horizontales, y cuando ya tenemos una fuente de deformación que está muy superficial, tenemos todo el contrario, tenemos una salida de material, por lo tanto tenemos una deflación que se va a indicar en una baja en las componentes verticales, y también las componentes horizontales comienzan a mostrarnos esta deflación. Esto es más o menos lo que nosotros tratamos de interpretar para poder llegar a un modelamiento también de fuentes de deformación. Entonces, por ejemplo, con estos datos nosotros podríamos decir que en un principio teníamos una fuente de deformación que está más o menos entre 5 y 6 kilómetros de profundidad, ¿cierto? Y que después migró también a poder decir que teníamos una fuente que estaba más superficial, con solamente los cambios en las componentes tanto horizontales como verticales de nuestra red GNSS. Y estos son modelamientos de fuente que nosotros trabajamos directamente acá en el observatorio. También tenemos las redes inclinométricas dentro de las redes activas, y que nosotros vamos a esperar, como vimos también en el video, cambios en la inclinación norte-este de las estaciones que están acá instaladas, y en este caso tenemos 3 estaciones, que es Plan, Fresco y Shangri-La, y que también Fresco y Shangri-La están dentro en sitios muy similares a lo que están las estaciones GNSS, para ver también y que puedan ser coherentes la forma en que nosotros realizamos las mediciones. Y básicamente tenemos estas señales, ¿cierto? Y estos equipos son muy susceptibles a la temperatura, por lo tanto, nosotros le aplicamos unos filtros por temperatura y deriva, ¿cierto? Con lo cual nosotros vemos que si estas señales son bien continuas, quiere decir que está más o menos dándose la mano con la deformación que podríamos estar observando en la red GNSS. Ahora, acá tenemos el mapa de vectores que realizamos ahora último para la laguna del Maule, pero que tenemos el complemento entre las redes GNSS, que son las flechas azules y rojas, y tenemos también las flechas verdes, que son de la inclinometría. Entonces, entre estos nosotros hacemos un complemento para saber y entender cuáles son los procesos que están ocurriendo internamente en los sistemas volcánicos. Ahora vamos a pasar a las redes pasivas, y en las redes pasivas acá tenemos una campaña que se hace en conjunto con la Universidad de Santiago, ¿cierto? Acá está mi amigo José Tarrío, con algunos alumnos que vinieron en algún momento, y hacemos mediciones GNSS. También hacemos mediciones de distancia electrónica. Acá, como podemos observar en la imagen de la derecha, tenemos muchos prismas puestos sobre algún edificio volcánico, y tenemos 2 bases en las cuales se puede medir estas distancias y saber cuál es la diferencia de medición entre un tiempo y otro, para ver si hay algún cambio con respecto a las líneas que nosotros podemos medir en los sistemas volcánicos. También se realiza la nivelación geométrica y nivelación geodésica, que es más bien 2 puntos que están muy lejanos, aproximadamente 1 o 2 kilómetros, y entre ellos se realiza nivelación geométrica y también se realiza una nivelación geodésica, para poder complementar también estos 2 tipos de mediciones. Y además también podemos hacer, esta fue una prueba que hicimos con un dron en el complejo Nevados de Chillán, ¿cierto? Y obtenemos finalmente un ortomosaico o un modelo digital de elevación, un DEM, para poder saber también cuáles son los cambios superficiales que están ocurriendo en estos sistemas volcánicos. Entonces, ¿cuál básicamente es el complemento entre las técnicas de monitoreo? Que las redes activas más las redes pasivas nos van a mostrar el estado real de cualquier sistema volcánico, ¿cierto? Y esta información nosotros la vamos a entregar a las autoridades para que tomen sus mejores decisiones con respecto a los cambios de alerta y todo lo que nosotros podamos aportar a la sociedad. Acá, entonces, ya llegamos a casi el final de nuestra presentación, y acá está el observatorio, la sala de monitoreo del observatorio, que está ubicada acá en Temuco, ¿cierto? Y es donde se realiza el monitoreo 24/7 de todas las trazas que llegan, tanto sísmicas como geodésicas y geoquímicas, para entender o saber cuál es el estado real de cada
volcán de estos 45 que tenemos monitoreado a lo largo de todo el país. Entonces ahora quería dejar aquí una imagen de las personas o del grupo que conforma Geodesia acá en el OPDAS de Cernagiomil, que está Alex Alarcón, perdón, que es ingeniero geomensor, María Loreto Córdoba, que es geofísica, y quien habla, Cristian Mardones, que también soy ingeniero geomensor. Y eso era todo, muchas gracias.